Bueno, muy buenos días para todos, hermanos. Dios nos bendiga y vamos a estudiar un tema muy importante. Creo yo que es el tema más importante de la Biblia. ¿Y por qué creo que es el más importante de la Biblia? Porque yo duré más de 20 años sin entenderlo. Tratando de ser cristiano, tratando de ser un buen adventista, y cayendo, y volviéndome a parar, y volviendo a tratar, y volviendo a caer, y pues en eso me pasé muchos años de mi vida. Entonces llega un momento en la vida de uno como que uno se frustra, y finalmente llega a decir, bueno, ¿qué pasa con el Evangelio? ¿Será que esto sí es real? ¿Será que no es real? Porque después de tantos años sigo siendo la misma persona, no ha habido ningún cambio en mí. Y esas son preguntas que nos surgen, ¿sí o no? Nos surgen. Pero todo eso nos pasa porque nosotros hemos recibido mal el Evangelio, hemos sido mal doctrinados, no se nos han dado las herramientas. ¿Cuál ha sido el gran problema? El gran problema es que en el adventismo, ya sea en el adventismo tradicional, en la organización, o ya sea en los grupos que han salido del adventismo, incluyendo estos grupos, nos hemos dedicado a una sola cosa: a tratar de conducir a aquellos que aceptan la verdad, tratar de conducirlos a un grupo, a una iglesia, a un templo, pero no a Jesús. Y cuando pasa eso, cuando nosotros conducimos a las personas a un grupo, a un eslogan, a un templo, a una organización, a una fundación, y no a Jesús, las cosas no van a resultar bien. No van a resultar bien para el pecador. Cuando pasa eso, el que sale perdiendo en esto es el pecador, porque el pecador no recibe las armas adecuadas para pelear la buena batalla de la fe. Así que toda su vida va a ser un fracaso, va a ser un fracaso. Y por eso muchos a veces terminamos nuevamente ¿dónde? En el mundo, porque vamos de fracaso en fracaso. Entonces, mis hermanos, miren algo muy interesante. Vamos a hablar de algo muy interesante, y es de cómo nosotros, o más bien, cómo nosotros como pecadores, ya sabemos que nosotros como pecadores estamos destruidos, pero no solamente estamos destruidos, ya nacemos destruidos. Ese es el gran problema, que ya nosotros nacemos, ¿qué? Destruidos. Vamos a empezar leyendo una cita. Vamos a buscar nuestras Biblias y vamos a leer una cita muy importante que se encuentra en Génesis, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 26 y 27. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27. Ahora, Génesis 1, 26 al 27 dice algo interesante. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cierto? Hubo algo que Dios quería hacer. ¿Qué quería hacer? Crear al hombre, y por eso dijo: hagamos. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1, Juan 1:1. Sí, podemos leer el 27. Vamos a leer Génesis 1:26. Ya leímos lo que Dios quería hacer, ¿no? Y es crear al hombre, pero lo quería crear a su propia imagen y a su semejanza.
Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Así que la imagen de Dios fue puesta tanto en el varón como en la como en la hembra. Así que eso lo hizo Dios para que no haya discriminación, para que el hombre no crea que es superior, ni la mujer crea que es superior. Les colocó su imagen ¿a quién? A ambos. A ver, vamos a ver a qué se refirió el Señor cuando dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra. ¿La palabra nuestra es plural o es singular? Plural. Vamos a ir a Juan 1:1 y voy a pedirle al hermano Carlos que por favor venga acá y lo lea. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, noten que Juan 1:1 nos habla de cuál era ese plural que había allá en Génesis cuando dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que el hombre lleva la imagen y la semejanza ¿de quién? ¿De uno o de cuántos? Porque está en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra. Ahora, por supuesto que no se podía referir a un ángel. ¿Quién estaba ahí? Pues Juan 1:1 lo dice: en el principio era el Verbo, Jesús, y el Verbo estaba con Dios, el Padre, y ahora nos dice: y el Verbo era Dios. Así que cuando en Génesis 1:26 se utiliza el plural, ese plural se utiliza para darle el calificativo de Dios al Padre y al Hijo, porque Juan 1:1 nos dice que el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Así que ese calificativo, ese título de Dios se le concede tanto al Padre como al Hijo. Ya no lo dice Juan. Así que en Génesis 1:26, cuando se dice hagamos, ¿quiénes están? El Padre y el Hijo. De manera que ustedes y yo fuimos hechos a imagen y semejanza, no solamente del Padre, ni solamente del Hijo. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre y del Hijo, porque Él dice: hagamos al hombre a nuestra. Si hubiese sido a imagen solamente del Padre, no diría a nuestra, diría, le hubiera dicho a Jesús, que fue el creador: haga al hombre a mi imagen. ¿Me están entendiendo? Pero utiliza el plural, porque estaban en la creación el Padre y el Hijo. Recibimos lo que ellos son en esa imagen. Vamos a mirar Génesis 2:7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Ahora que ya el Señor dice: hagamos al hombre, y sabemos que ese hagamos involucra al Padre y al Hijo, ¿cierto? ¿Cierto que sí? El Padre y el Hijo están ahí. Pero hay algo que hace interesante todo esto. Ya leímos Génesis 2:7. Cuando el hombre fue creado, ¿qué fue lo que recibió? Dice que después de que Jesús, que fue el creador, porque el Padre solamente daba las órdenes y el Hijo las ejecutaba, por eso se llama el verbo de Dios, porque el verbo tiene que ver con las ¿qué es un verbo? ¿Una qué? Una acción. Así que Jesús era quien llevaba a cabo las acciones que en su voluntad el Padre quería ejecutar. ¿Está bien? Así que el Padre decía y el Hijo ¿qué? Hacía, ejecutaba. Pero vamos a leer ahorita una cita que nos dice eso. Pero hay algo interesante. Miren algo interesante. Cuando Dios creó al hombre, lo formó Jesús del polvo de la tierra. Y luego que lo tuvo formado del polvo de la tierra, eso era solamente materia. Necesitaba darle algo. ¿Qué necesitaba darle? Aliento de vida. ¿Qué le dio en ese aliento de vida? Porque dice que hizo algo. Dice que ¿qué? Sopló en el aliento de vida. Para tener una noción clara
de qué fue lo que hizo Jesús cuando creó al hombre y qué fue lo que le transmitió en ese aliento de vida, vamos a leer Juan 20, 20 al 22. Vamos a leerlo acá. Yo le voy a tener el micrófono y usted lo lee. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo: otra vez pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Amén. Ahora, noten que Jesús utiliza una expresión que es la misma expresión que hay en Génesis 1:26 cuando Jesús es el creador. El Padre ordena y el Hijo, ¿qué hace? Ejecuta las acciones. Y aquí Jesús dice: como me envió el Padre. O sea que Jesús nuevamente es el verbo de ¿qué? No es el verbo de Dios solamente cuando vino acá a morir en la tierra. Después que sube, porque esto que acaba de leer el hermano Jason sucedió después de que Jesús resucitó, ese mismo día. Jesús resucita el domingo en la mañana, primer día de la semana, sube, recibe la potestad del Padre, regresa a la tierra, se le aparece a los discípulos, les muestra las manos, el costado, y dice que los discípulos se regocijaron en él. Y les dice algo: como me envió el Padre. Nuevamente Jesús es quien ejecuta las órdenes ¿de quién? Del Padre, los deseos del Padre. Y le dice: como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Y dice, y les dijo, y sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que podemos entender que cuando el Señor vino, hizo lo mismo que en Génesis. O sea, el mismo que sopló aliento de vida en el hombre para poderlo levantar, darle vida, lo hace con el pecador. Sopla en él aliento de vida, pero ahora me dice que ese aliento de vida es el Espíritu Santo. Ahora, miren algo tan interesante, que el mismo que en Génesis sopló aliento de vida en el hombre, ahora en el pecador también necesita soplar aliento de vida para que sus facultades espirituales puedan ¿qué? Vivificarse. ¿Están entendiendo? Ahora, miren lo que dice Colosenses. Vamos a ir a Colosenses. Esto que dice Colosenses es bien interesante porque nos ayuda a entender qué fue lo que pasó en Génesis cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. Colosenses 1, versículo 15. Vean lo que dice de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Eso de primogénito quiere decir que Él fue el que dio, no que Él fue creado, sino que Él fue el que dio inicio a toda la creación. Primogénito de toda creación. Y ahora acá el versículo 16 nos aclara lo que pasó en Génesis 1, 26 y 27. Porque en Él, es decir en Jesús, fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, acá ya me dice que Jesús fue ¿qué? El creador de todo lo visible y todo lo invisible, sea que esté en el cielo o sea que esté en la tierra, sean tronos, potestades o principados. Es decir, Jesús siempre ha sido el verbo de Dios porque es el que ha ejecutado todas las acciones del Padre. Así que todo lo que el Padre ha querido hacer, el Hijo lo que es la mano ayudadora del Padre para ejecutar su voluntad. ¿Ve? Ahora, como Jesús es el Hijo de Dios y es el que creó todas las cosas, el libro de Hebreos nos dice algo muy interesante. De Hebreos capítulo 1, y vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó ¿qué? Heredero de ¿qué? De todo, pero luego nos dice algo:
y por quien asimismo hizo él, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí hay algunas cosas interesantes. Primero me dice que el universo fue hecho por medio de Jesús, ¿sí o no? Todo lo que hay en el universo, el Padre lo hizo por medio de Jesús. Pero por Jesús ser hijo de Dios y ser el creador junto con el Padre, según Génesis 1:26, dice que el Padre lo constituyó a Jesús, ¿qué? Heredero de todo. Ahora yo quisiera que Daniel lea una cita que hay en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. La escritura dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en el de Cristo Jesús. Ahora, yo quisiera que antes de introducirnos en esto que vamos a estudiar, que para mí es lo que primero debería conocer todo cristiano, antes de entender que hay cómo se debe guardar el sábado, que hay que guardar el sábado, antes de entender cualquier cosa, debería todo misionero, toda persona que dé un estudio bíblico debería hacer esto. Es lo que yo he entendido, porque si no hace esto, la vida del que reciba el mensaje va a ser un fracaso espiritual. Yo quiero que leamos algo. Leímos en Génesis 1:26-27 que dice que el Señor dijo: entonces hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves del cielo y las bestias de la tierra, ¿cierto? Y después dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya vimos que cuando sopló en él, le dio su ¿qué? Su espíritu. Ahora, miren lo que hizo el Señor en Génesis 2:24. Por tanto, dejarás el hombre a su madre, a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y serán una sola carne. Amén. A su mujer, sí, su esposa o su mujer. Pero dice que el hombre iba a dejar padre y madre y se uniría a su mujer y serían una sola carne. Pero yo le pregunto algo: ¿qué hizo el Señor con Adán en Génesis 2:7 antes de darle una esposa? Génesis 2:7, ¿qué nos decía? Que creó Dios al hombre del polvo de la tierra, hizo un muñeco. Ustedes saben que Eva fue sacada después de la costilla de Adán, ¿sí o no? Pero Dios creó a Adán, es decir, a Eva no la formó del polvo de la tierra. ¿Ella salió de dónde? De la costilla de Adán. Adán fue formado del polvo de la tierra, y después de que fue formado, sopló aliento de vida en él, ¿cierto? ¿Cuándo le da Dios una esposa a Adán? Y de que le dio algo especial en Génesis 2:7, de que sopló en él, ¿qué iba en ese aliento de vida? ¿Su qué? Su espíritu. Ahora imagínense, ¿por qué creen ustedes que Dios le dio a Adán una esposa solo hasta que sopló en él su espíritu? ¿Qué creen ustedes? Vamos a mirar qué es eso de que Dios sopló su espíritu en Adán, ¿cierto? Vamos a mirar, vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Ahora, es importante que leamos Gálatas entendiéndolo, porque acá dice algo interesante. Gálatas capítulo 5, el versículo 22. Yo les voy a hacer una pregunta. Si usted siembra un árbol de manzana, ¿usted para qué lo siembra? ¿Para recoger qué? El fruto, y los frutos serían manzanas, ¿cierto? Y si usted siembra una mata de yuca, ¿la siembra para qué? Para recibir yucas. Así que el árbol tiene como función dar un fruto, pero el árbol no es el fruto.
El árbol da el fruto. Ahora, cuando nosotros leemos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, miren cómo inicia Gálatas diciendo, esto que dice Gálatas es bastante interesante, 5:22, pero el fruto, ¿el qué? Pero el fruto del Espíritu, o sea, que el Espíritu da ¿qué? Da frutos. Así como un árbol da frutos, el Espíritu de Dios da frutos. ¿En quién da esos frutos? En nosotros. Así que cuando el Espíritu de Cristo vive en un ser humano, da frutos. Ahora entienden por qué es que la Escritura dice, por sus frutos, ¿ven? Cuando me está diciendo que por sus frutos los conoceréis, lo que me está diciendo el Señor es que los frutos que dé la persona van a mostrar si tiene el Espíritu de Cristo, si tiene el Espíritu Santo o no lo tiene. Y por eso aquí Gálatas dice algo interesante para que entendamos. Pero el fruto del Espíritu, y empieza diciendo lo que da. Vean, ningún árbol en la tierra da manzanas. Un árbol de manzanas solo puede dar manzanas. Un árbol de peras solo puede dar peras. Un árbol de naranjas solamente puede dar naranjas. Nunca ustedes van a encontrar que un árbol de manzana dé yucas, peras, zanahorias, papas, remolachas. No, solamente da manzanas. Pero ¿saben algo? El Espíritu de Dios tiene algo interesante. Da diferentes frutos. Y por eso dice Gálatas 5:22, pero el fruto del Espíritu es, ¿con qué empieza? Amor, luego, gozo, ¿qué más? Paz, ¿qué más? Paciencia, ¿qué más? Benignidad, ¿qué más? Bondad, luego, fe, ¿qué más? Mansedumbre, templanza, contra tales cosas. ¿Ustedes se imaginan si el Señor no le da su espíritu a Adán antes de darle una esposa, que hubiera sido? Ahora, miren algo interesante. ¿Qué pueden ustedes imaginar que hubiera pasado si el Señor no le da a Adán primero su espíritu para que pudiera tener una esposa? Aquí me dice que el espíritu da frutos, o sea que estos frutos del espíritu los recibió Adán cuando recibió el soplo de ¿qué? O sea que recibió lo que es Dios. Dios es amor, Adán recibió amor. Dios es paz, Adán recibió paz. Dios es gozo, Adán recibió gozo. Dios tiene templanza, Adán fue templante, tuvo templanza. ¿Están entendiendo? Dominio propio. Ahora imagínense, ustedes saben por qué es que fracasamos nosotros todos en el hogar. Porque nosotros nosotros estamos preocupados por una cosa: conseguir esposa sin tener los frutos del Espíritu. Y cuando uno consigue esposa sin tener los frutos del Espíritu, y una mujer consigue esposo sin tener los frutos del Espíritu, ¿sabe qué pasa? ¿Qué puede haber? ¿Qué puede haber sin los frutos del Espíritu, sin el Espíritu? Ahora, noten esto. Por eso el Señor primero creó todos los animales, pero cuando creó al hombre y dice señoree, para poder señorear sobre toda la creación, el hombre necesitaba algo: el Espíritu de Dios. Es imposible señorear sin el Espíritu de Dios. Para darle una esposa, ¿qué necesitaba Adán? El Espíritu de Dios, porque necesitaba los frutos del Espíritu. Pero ahora viene más. Después de que, exacto. ¿Y qué necesita un hombre? El Espíritu de Dios para poder tener una esposa. ¿Qué necesita una esposa para poder tener un esposo? El Espíritu de Dios. Porque, por ejemplo, el Espíritu de Dios dice que nos da un fruto. El primer fruto es amor. ¿Qué va a hacer de nosotros si no tenemos amor y comprensión con el que está a nuestro lado? Y lo que hacemos es juicio. Nos destruimos entre ambos, destruidos. Pero miren algo, hermanos. ¿A qué me refiero yo cuando digo que si no hay amor?
lo siguiente, que por ejemplo uno si ve una falta en la pareja si uno ve una falta, uno no tiene que estar tapándole la falta, ¿cierto? No se puede tapar la falta, pero tampoco lo puede juzgar. Entonces miren, voy a tratar de desarrollar esto. ¿Listo, hermanos? Miren, ¿a qué me refiero yo de que si nosotros tenemos un hogar y no tenemos este primer fruto que es el fruto del Espíritu? Que nosotros, el amor nunca tapa las faltas, porque el amor de Dios nunca hace eso. O sea, el Señor en su amor siempre me muestra mi pecado, eso es una realidad. O sea que el amor no es alcahueta, por así decirlo. El amor no alcahuetea, pero el amor tiene otro principio que es redimir, por lo tanto entonces tampoco condena. Entonces, ¿qué hace el amor? El amor cuando ve una falta en alguien, lo llama y le dice, a mí me parece, porque aquí dice que usted está fallando en esto. Exacto, que está fallando en esto. Yo creo que tenemos que mejorar en esa parte. Exacto. Pero entonces eso hace el amor, ¿sí ve? Que el amor ni tapa el pecado, pero el amor tampoco lo censura de tal manera que destruya, sino que lo que busca el amor siempre es que el pecador pueda ver su condición de pecador, pero que al mismo tiempo yo pueda hacer un apoyo para que ese pecador se pueda, ¿qué? Exactamente. Entonces mire algo interesante, eso hace el amor, ¿cierto? El amor dice que redime al pecador. Ahora voy a empezar ahora a tratar de hablar de nuestra condición y vamos a leer un pasaje en Génesis capítulo 5 y el versículo 3. Saben que yo leí una vez en el libro Patriarcas y Profetas en la página 14 creo que es, dice que cuando el hombre pecó, dice que perdió la imagen de Dios. Es decir, que el Espíritu de Dios se alejó cuando el hombre pecó. Y eso es lo que sucede siempre cuando pecamos. Mire, yo nada más me doy de cuenta que un solo pensamiento que no esté conforme a la palabra aparta al Espíritu del Señor de nuestra mente, de nuestro corazón, ¿cierto? Entonces, por eso es muy importante la meditación en el Señor. Entonces dice que cuando el hombre pecó, el Espíritu de Dios se apartó de Adán y Eva. Ahora, ¿ustedes pueden imaginar lo que Adán y Eva sintieron? O sea, ¿cómo se sentían Adán y Eva con los frutos del Espíritu antes de pecar? Con un corazón lleno de amor, de gozo, de paciencia, de bondad, de fe. O sea, eso tenía que ser un ambiente increíble, ¿cierto? Una cosa que pues uno, ¿cómo? Uy, glorioso, hermano. Uno se pone a pensar en eso y uno dice, ¿cómo sería la vida de Adán y Eva antes del pecado con esos frutos que nos menciona Gálatas 5:22? Tenía que ser una experiencia increíble. Entonces miren algo, hermanos. El hogar de Adán y Eva tenía que haber sido el hogar, el ambiente que ellos respiraban, tenía que haber sido una cosa que sin duda alguna tal vez nosotros no hemos experimentado completamente, sin duda alguna, porque ellos estaban en un ambiente donde pues ellos tenían algo que nosotros no tenemos, y es que ellos cuando fueron creados no tenían tendencias o inclinaciones naturales hacia el pecado. Nosotros estamos en desventaja porque sí tenemos eso, ¿cierto? Tenemos inclinaciones naturales hacia el pecado, ¿cierto? Tenemos inclinaciones naturales hacia el pecado. Ahora, vamos a leer Génesis capítulo 5, porque aquí nos dice algo interesante. Y yo quisiera que de aquí en adelante podamos concentrarnos en esto que voy a explicar acá, porque creo que es de suma importancia. Génesis capítulo 5, el versículo 3. Génesis 5:3 nos dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Así que acá me dice que cuando Adán pecó, después de pecar, vivió 130 años, y luego a los 130 años dice que engendró un hijo, y su nombre fue ¿qué? Set. Pero dice algo interesante de esto, dice que ese hijo llevaba
ya no la imagen de Dios. Dice que fue engendrado a imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. Ahora, si ustedes buscan Génesis 1, después de que Dios le dio su imagen al hombre, de que le dio un hogar, le dice ahora: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, imagínense ustedes el hombre con la imagen de Dios, con su carácter, con esos frutos del Espíritu. Cada hijo que engendrara antes del pecado, ¿qué iba a reproducir? ¿Qué era lo que se iba a reproducir? La imagen de Dios. Es decir, que cada vez que Adán y Eva engendraran un hijo antes de pecar, lo que iban a reproducir era la misma imagen de Dios. O sea que cada hijo iba a nacer sin ninguna tendencia, sin ninguna inclinación natural al pecado. Imagínense de qué se iba a llenar la tierra. Del carácter de Dios. Ese era el plan de Dios, pero para eso necesitamos estudiar esto, porque es de suma importancia. Entonces, ese era el plan de Dios, que Adán y Eva, en ese espíritu que recibieron ambos, engendraran hijos, y que esos hijos que nacieran fueran la misma expresión del carácter de Dios en la tierra. Ahora imagínense la tierra poblada con seres humanos que tienen el carácter de Dios, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, benignidad. Pero resulta que eso no se dio porque Adán y Eva pecaron. Así que Adán y Eva empiezan a engendrar hijos después del pecado, y como empiezan a engendrar hijos después del pecado, ahora lo que le transmiten a sus hijos no es el carácter de Dios, sino sus inclinaciones hacia el pecado. Entonces lo cierto es que aquí Génesis 5:3 nos dice que el hijo que Adán engendró y Eva fue conforme a su imagen y a su semejanza, es decir, que ya llevaba las inclinaciones del pecado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que todo lo que nosotros engendramos, yo cuando engendré a mis hijos, yo lo que engendré fue pecado. Es decir, ninguno de nosotros engendramos algo bueno. Todo lo que nosotros engendramos ya viene corrompido, contaminado por el pecado. Ahora, David entendía esto, y David en el Salmo 51, miren lo que dice David. Salmo capítulo 51 y el versículo 5. Vean lo que dice el Salmo 51:5. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Sabe qué está diciendo David? Que cuando un hombre y una mujer se unen y procrean un hijo, eso que están engendrando es pecado. Pero luego va más allá. David dice: en maldad he sido formado. Es decir, que cuando en el útero de la mamá de David, se empezó a formar él entiende que eso que se empezó a formar a los 2-3 meses ya fue hecho en maldad. Pero luego va más allá, dice: y en pecado fui concebido. Es decir, dice, cuando nací, lo que nació fue pecado. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo David. Ahora, esto que está diciendo David lo explica Pablo. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, y vamos a leer del versículo 12. Escuchen lo que dice Pablo. Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ya sabemos quién es ese hombre, ¿cierto? Adán. Y por el pecado, ¿qué entró por el pecado? La muerte. O sea que la muerte es una consecuencia ¿de qué? Del pecado. Ahora, noten esto: por el pecado entró la muerte, y luego dice: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, la traducción correcta es: por cuanto todos son constituidos pecadores. Así que noten que hay algo que nosotros les heredamos a nuestros hijos en nuestra condición de pecadores cuando los engendramos. Una es el pecado y la otra es la muerte. O sea que nosotros cuando engendramos un hijo,
ya lo engendramos condenado a dos cosas, al pecado y a la muerte. Por eso es que un niño, desde su mismo nacimiento, ya necesita un salvador. ¿Ve? Porque si el niño, aunque no tiene conciencia de pecado, ya trae el pecado en sus genes, en su genética ya lo trae. Y aparte de eso, trae algo desde que nace, y es una pena de muerte eterna. Bueno, ahora, Pablo explica esto. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Saben que Adán tuvo que ser terrible? En la historia de la redención explica algo. Dice que después de que Adán pecó, Adán fue muy infeliz, porque él pudo ver las consecuencias de su pecado en sus descendientes. Él pudo ver cómo sus descendientes, Adán vivió más de 900 años, y él pudo ver cómo sus descendientes, sus hijos, ya nacieron con una degradación moral, hermanos, y empezaron a degradarse también físicamente. Él tuvo que ver todo eso. Y ahora, como nacimos condenados, primero nacimos ya siendo pecadores, y nacimos con una condena de muerte, ahora Dios inventa algo, hermana Jenny, para poder librar al hombre de esas dos cosas, del pecado y de la muerte eterna. El hombre necesitaba ser librado de esa condición, de una condición en la que desde aún su mismo nacimiento nace con una condena de pecado en sus genes, y nace con una condena de muerte eterna. No solamente a morir acá, sino de morir eternamente. Ahora Dios inventó algo para eso. Un mensaje que iba a liberar al hombre de esa condena. La justificación por fe. Vamos a leerlo en el versículo 18. Miren lo que Pablo explica en el versículo 18 de Romanos 5. Romanos 5, verso 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia, escuchen esto, por la misma manera, ¿por la qué? Justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación que produce ¿qué? Vida. Ahora, noten algo interesante. El pecado de Adán, la desobediencia de Adán, tuvo una consecuencia, una herencia de pecado para todos sus descendientes y una herencia de muerte eterna, ¿cierto? Así que la desobediencia de Adán produce condenación, nos dice Romanos 5:18. Pero ahora me dice que Dios hizo algo. Dio a su Hijo para que a través de Jesús podamos ser justificados, y nos dice que esa justificación produce ¿qué? Vida. Vida. Ahora vamos a seguir leyendo. Versículo 18. Así que por cuanto por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Note que por la transgresión de Adán vino la condenación ¿a qué? A todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Verso 19. Así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, asimismo también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Ahora, miren lo que hace el Señor, y acá voy a empezar a explicar esto con la Biblia. Yo les voy a pedir que por favor nos concentremos, porque esto es bien interesante. Porque aquí es donde erramos cuando conocemos el Evangelio. Aquí es donde nosotros, por no entender esto que voy a explicar, caemos, nos levantamos, volvemos y caemos, nos levantamos, porque no entendemos esto. Yo pregunto, ¿esta ley existía antes del pecado? ¿Los 10 mandamientos? 4 mandamientos en una tabla, 6 mandamientos en otra. Sin duda alguna que no. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía tendencias hacia el
pecado. El único mandamiento de toda la ley que existía antes del pecado es el sábado, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Pero ¿para qué le iba a decir el Señor al hombre, no tendrás dioses ajenos? ¿Para qué le iba a decir el Señor al hombre, no te harás imagen ni ninguna semejanza? ¿Ve? No había esa necesidad. ¿Para qué le iba a decir el Señor al hombre, honra a tu padre y a tu madre? No robarás. No había necesidad de esta ley. Así que lo que había era la ley de la obediencia. La obediencia, ¿ve? Porque la base, el fundamento de la ley es la obediencia. Pero ahora, después del pecado, el Señor introduce la ley. Pero la ley es introducida con un solo propósito: que la ley pueda señalarme mis fallas como pecador. Así que, miren, hay algo interesante que hace el Señor, hermano Carlos. Cuando una persona empieza a conocer el Evangelio, y tratemos nosotros de que cuando le damos el Evangelio a una persona, lo hagamos de esta manera, porque le vamos a dar las herramientas para que el pecador pueda entender cuál es el conflicto que va a haber en su vida. ¿Qué necesita? ¿Qué es lo primero que necesita un pecador? Arrepentimiento, ¿cierto? Pero el pecador no se puede arrepentir de algo que no conoce que es pecado. O sea que para poder tener arrepentimiento, necesita tener claro lo que es el pecado. Entonces, ya por ejemplo, una persona entiende que deshonrar al padre y a la madre, el quinto mandamiento, es pecado. Entonces, como ya tiene esa convicción de lo que es pecado, ahora se va a preocupar por ser un buen ¿qué? Un buen hijo, porque la ley le señaló que no está siendo un buen hijo, ¿ve? Y que está pecando porque no está siendo un buen hijo. Así que ahora el pecador dice, yo no entendía que tengo que ser un buen hijo. Entonces ahora, ¿qué hace el pecador? Se arrepiente. El Señor le da, el Espíritu Santo le da convicción de pecado y se arrepiente y dice, de hoy en adelante, yo voy a empezar a ser un buen hijo. El pecador antes no entendía, por ejemplo, el segundo mandamiento que dice, no te harás imagen ni las adorarás. Pero ahora lee en la ley que la ley dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Así que como lee ese mandamiento le muestra que está en ¿qué? En pecado, en transgresión, en contra de Dios. Así que el pecador ahora se arrepiente. Entonces noten que toda persona, para poder ser llevada al arrepentimiento, necesita primero ver la ley. Pero la ley no puede producir arrepentimiento. O sea, la ley solamente me puede mostrar el pecado, pero ahora yo tengo que recibir algo. Necesito recibir el Espíritu de Cristo, para que ese Espíritu sea el que produzca en mí ¿qué? Arrepentimiento. Entonces noten que la ley me muestra el pecado, pero el arrepentimiento lo produce el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Luego, ahora que la persona ya conoce la ley y sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer, ahora empieza un camino que no es fácil. El pecador tiene que recorrerlo, y es el camino de la santificación. Pero la ley tampoco me puede ¿qué? Santificar. La ley lo único que hace es que la ley me muestra nuevamente en ese camino de la santificación qué es el pecado, pero ahora tengo que recibir el Espíritu de Cristo para poder ser santificado. Entonces noten que la ley solamente cumple una función en el plan de la salvación, y es conducir al pecador a Jesús para poder encontrar victoria sobre el pecado. Ahora es alto carácter. Por eso entienden ahora porque es que Pablo dice que el que tiene los frutos del Espíritu, contra los tales no hay ley. ¿Por qué? Porque la ley no lo puede acusar como transgresor, porque quien vive en el Espíritu de Cristo, esta ley la cumple perfectamente, no porque él tenga la fuerza de hacerlo, sino porque el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vive en él y lo capacita para guardar esta ley perfectamente. ¿Están entendiendo eso?
Ahora, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es cuando nosotros nos desligamos del Señor y queremos seguir guardando la ley perfectamente. Entonces, cuando no estamos en una unión íntima con el Señor, la ley de continuo nos está diciendo Daniel, pecador, 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 pecador. Y esa ley me condena porque me está señalando continuamente mi transgresión, mi pecado, y yo sigo mirando la ley, pero no encuentro solución en la ley porque la ley no tiene poder para salvarme. La ley no tiene poder para darme victoria sobre el pecado. La ley lo único que puede hacer es denunciarme como un transgresor, denunciar que yo no estoy arrepentido, denunciar que yo no llevo una vida santificada. Entonces, el pecador, sea que esté ingresando hasta ahora a la iglesia de Dios, necesita la ley para tener una convicción clara de lo que es pecado. O bien sea el pecador arrepentido, que todavía tiene tendencias en su vida que como que quiere hacer lo bueno pero no puede, ¿cierto? También necesita la ley para ver en qué está fallando, pero no se puede quedar contemplando la ley y buscando la santificación, porque si lo hace, jamás lo va a encontrar. Entonces, la ley ahora, después de que me señala lo que yo necesito, que es arrepentimiento y santificación, que es lo que necesita un pecador para poder entrar al cielo, ahora la ley me conduce a este mensaje, la justificación. Y por eso es que Pablo dice algo interesante. Vamos a leerlo en el libro de Gálatas, capítulo 3, y vamos a leer el versículo 19, Gálatas 3:19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que la ley fue añadida después de ¿qué? Del pecado. Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera, escuchen esto, la descendencia a quien fue hecha. ¿A quién fue hecha quién? La promesa, y fue dada por medio de ángeles, por manos de un mejor mediador. Entonces, la ley fue dada ¿para qué? Hasta que viniera la ¿qué? La descendencia. La descendencia. Ahora, ¿a qué simiente? ¿A qué simiente? Yo quiero que tengan este pasaje acá pendiente. Pero vamos a seguir leyendo lo que nos dice el versículo. Leímos el 19, ¿cierto? Ahora, vamos a leer el versículo 20. Y el mediador lo es uno solo, pero Dios es uno. Entonces, nuevamente pregunta, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Ahora, noten lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo aquí, Daniel, algo interesante, que la ley no tiene poder ¿de qué? De vivificar. Porque si la ley tuviera el poder de vivificar, entonces la justificación no sería por medio de Jesús, sino que sería por medio de la ley. Ahora, ¿saben qué pasaba con los fariseos? Esto, que los fariseos estaban buscando ser justos, ser justificados por medio de la ley. Y la ley no tiene poder para vivificar al pecador, la ley solamente tiene poder para señalar el pecado. Bueno, ¿cómo? Para recordar, exactamente. Ahora, miren lo siguiente, vamos a continuar leyendo. Versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es ¿por qué? ¿Por qué es la promesa? Por la fe en Jesucristo fuera dado a los creyentes. Pero antes que llegase la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y ahora, versículo 24 dice el propósito de la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ¿qué? Ayo, y mi versión dice guía, no sé si en alguna versión de ustedes dice guía. De manera que la ley ha sido nuestro guía, nuestro ayo,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Oiga, qué tan clara la escritura, ¿cierto? Que me dice que la ley es solamente mi guía, que me señala el pecado, pero que finalmente tiene una sola función, y es llevarme a Cristo para que yo pueda a través de él ser justificado. Qué hermoso eso. Ahora, ¿por qué? Vamos a mirar por qué Pablo dice conforme a la promesa, que la promesa es en Cristo Jesús. Vamos a ir a Génesis 3:15 y vamos a mirar la promesa de la que Pablo está hablando. Este pasaje que voy a leer es bien hermoso. ¿Saben por qué? Porque es la primera profecía de la Biblia. De toda la Biblia, esta es la primera profecía. Verso 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Ahora, ¿a quién le está diciendo el Señor esto? A Satanás, a la serpiente, ¿cierto? Y le está diciendo que él va a poner algo, va a poner enemistad entre la simiente de la serpiente. ¿Cuál fue la simiente? ¿Cuál fue el resultado, la consecuencia de eso que hizo la serpiente? El pecado. Y dice, y pondré enemistad entre la simiente de la mujer. ¿Cuál es la simiente de la mujer? Cristo. ¿Ve? Entonces, el Señor está diciendo que iba a haber una eterna enemistad entre el pecado y Cristo. Ahora, ustedes y yo nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, con tendencias hacia el pecado. Pero cuando entendemos el plan de la salvación, entonces ahora tenemos acceso al arrepentimiento. Pero esa lucha continúa, pero puede haber victoria dependiendo de lo que vamos a estudiar. Vamos a leer Gálatas nuevamente, capítulo 5. Aquí hay una promesa. Dice que la simiente de la mujer, en Génesis 3:15 dice que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. O sea que Cristo va a aplastar el pecado, que es la simiente de la serpiente, en cada persona que le recibe a él. Claro, murió y esa fue una parte, pero resucitó para hacer la otra parte. ¿Por qué? Porque en Cristo, el que recibe a Cristo por la fe, ahora empieza a aplastar la cabeza de la serpiente que vive en su naturaleza pecaminosa. ¿Me están entendiendo, hermanos? Es decir, esas tendencias que recibimos de nuestros padres. Miren lo que dice. Vamos a ir al libro de Gálatas, y vamos a leer esto que nos dice acá, porque dice que iba a haber una eterna enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Gálatas capítulo 5, y vean lo que dice. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vean lo que dice el Señor, que hay una lucha entre los deseos de la carne y los deseos de ¿qué? Del Espíritu. Y esa lucha la tenemos todos nosotros acá, hermanos. Ve, aunque ya recibimos a Jesús como nuestro Salvador, hay tendencias en nuestra vida que todavía están ahí, son difíciles. Pablo las explicó de la siguiente manera en el libro de Romanos. Voy a leer 3 pasajes más y terminamos. Romanos capítulo 7. Ahora miren algo, hermano Valirio. Nosotros pensamos que los hombres de Dios como Jeremías, como Elías, como Pablo, como Juan, Isaías, todos esos hombres de Dios, Job, nosotros pensamos, cuando leemos sus historias, decimos, ay, pero qué tan bonito la historia de él. Pero nosotros lo que no leemos es que esos hombres tuvieron que pasar por rudos y severos conflictos igual que nosotros para poder llegar allá. Noten nada más Elías. Elías se para valientemente y denuncia a Jezabel, degollan a los profetas de Baal,
el Señor lo acompaña y hace un milagro tremendo por mano de Dios, y es que desciende fuego del cielo y consume el sacrificio, y después esa mujer de la que él habló mal, Jezabel, dice que lo va a matar, y se asustó Elías y arrancó a correr. Noten la debilidad humana. Ahora, de todo eso es que Pablo me está hablando acá en Romanos 7, cuando dice lo siguiente, versículo 14, Romanos 7, 14. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy, miren lo que está diciendo Pablo. Pablo no está diciendo que él no sea carnal, él está diciendo yo soy carnal. ¿Sabe por qué lo está diciendo? No porque él estuviera en fornicación, no porque él estuviera en adulterio, no porque él fuera un ladrón, nada de eso. Lo está diciendo porque él sabe que aunque él no tiene esos pecados, tiene otros. Y Pablo tenía un carácter fuerte, hermanos. Pablo era de carácter fuerte. Miren lo que sigue diciendo. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo, ¿por qué dice vendido al pecado? Porque él sabe que la herencia del pecado es la que nació ya siendo un pecador y condenado a muerte. Y el versículo 15 dice, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Ahora noten que acá está el conflicto entre un pecador arrepentido que está buscando al Señor, pero que a veces se le salen cosas que él detesta hacer. Yo sé que a ustedes les ha pasado, a mí también. Hay cosas que detestamos hacer y que a veces herimos a las personas, y después de que las herimos decimos, Señor, pero ¿por qué yo hice esto? Perdóneme, yo no quería hacer esto. Y terminamos haciendo lo que detestamos. Vamos a leerlo. Miren lo que sigue diciendo. Verso 16. Versículo 15, perdón. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Le está diciendo, la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que está en mí. O sea, esas tendencias. Y luego sigue diciendo, verso 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Noten qué impresionante lo que dice Pablo. Él dice, el querer hacer el bien, Elizabeth, deseo de todo corazón a veces no herirla a usted, pero a veces la hiero. Y cuando hago eso, no quiero hacerlo, lo detesto. Pero cuando lo hago, me siento mal, me duele, su herida me duele a mí. Y voy a los pies del Señor y le digo, Señor, perdóneme, yo tengo que vencer esto. Enséñeme a tratar a esta mujer en su espíritu totalmente, porque no quiero seguir dañándola. ¿Están entendiendo? Hay esa lucha. Ahora, noten que estar en Cristo no implica que en un momento no fallemos, pero estar en Cristo, hay algo que tiene el pecador, hermanas, y es el que el pecador ha llegado a aborrecer el pecado, y cuando cae en el pecado, ese pecado le duele, lo hiere, lo lastima, se siente sucio, sufre. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que está en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Sabe cuál es esa ley? La ley de la genética. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Saben que Pablo dio un discurso de genética, de biología humana tremendo? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo termina diciendo en el versículo 24, Danielito, Alirio y Jason y todos los presentes junto conmigo, lo que todo pecador, sin importar cuántos años llevemos en el Evangelio, tenemos que entender. Versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 da la solución, y voy a terminar leyendo los pasajes. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo,
con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Ahora, Pablo no está diciendo que él vive pecando, lo que está diciendo es que él entiende que en su carne está pecado, en su genética. Y entendió Pablo algo que ustedes y yo necesitamos entender, algo muy bonito, y es que la única manera de tener aplastada la cabeza de la serpiente, esa genética de pecado que llevamos en nosotros, es a través de Jesús. Voy a leer 2 textos más para que terminemos con esto, porque son muy importantes. Solo a Jesús, solo Él nos puede justificar, y esta palabra justificación implica que el Señor a ustedes y a mí, siendo pecadores de lo más corrompidos, naciendo con una herencia de pecado y de muerte eterna, y a través de la vida habiendo desarrollado hábitos de pecado, una herencia heredada y una herencia cultivada de pecado, el Señor dice que Él a ustedes y a mí nos puede convertir en justos. Y cuando el Señor Jesús le dijo al hombre rico que no había justo ni aún uno, el Señor no le estaba diciendo que no se podía llegar a ser justo. Lo que le estaba diciendo es que en esta tierra nadie puede llegar a ser justo por sí mismo. Y por eso dijo, ni uno puede ser justo por sí mismo. Ni uno puede ser justo por las obras de la ley. Solo a través de Jesús. Y vamos a terminar leyendo esto porque es bien interesante. 2 pasajes de Romanos y uno de segunda de Corintios, y aquí nos explica Jesús cómo es que nosotros podemos ser justificados. Si nosotros entendemos esos 3 pasajes, hermanos, de ahora en adelante pelear con el pecado va a ser más fácil. Vamos a leer el primero en Romanos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 20 para que podamos entender todo lo que Pablo está diciendo. Romanos capítulo 3 y vamos a leer del versículo 20 en adelante. Mire cómo Pablo explica a los adventistas del séptimo día de la deidad que entiendan que por creer en la deidad solamente no se van a salvar. Nadie se va a salvar por creer en la deidad. ¿Ve? Esa es una doctrina que nos muestra la verdad de la justificación por la fe. Pero se necesita mucho más que eso para ser salvo. Se necesita ser uno con Jesús. Nadie se va a salvar por guardar el sábado. Hay que guardar el sábado por amor. Pero ningún ser humano va a ser salvo por el sábado, solo por Jesús. ¿Ve? Dice Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Qué tremendo! Y ahora dice el versículo 21, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Ahora, la justicia de Dios, la ley que hace, la testifica, pero no la puede dar. Testificada por la ley y por los profetas. Versículo 22, la justicia de Dios por medio de la ¿qué? De la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquí viene el versículo 24, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahora, miren lo que hace el Señor tan interesante. Y aquí entra algo, hermanos. Miren esta palabra. Contemplación. Contemplación. ¿Saben que solo se puede tener fe a través de la contemplación? Contemplación. Escuchen esto, para recibir lo que Pablo dice en Romanos 3:25, la justicia de Dios revelada, la justificación
se revela en el perdón que Dios nos ofrece a través de la sangre de Jesús. Pero la justificación también se revela en el proceso que para muchos de nosotros quizás dure toda la vida, pero que para otros lo van a alcanzar rápidamente. Y es el proceso de la santificación. Así que la justicia de Dios o la justificación se revela en la sangre, en el perdón que nos da en la sangre de Cristo, y en la santificación que nos da en el Espíritu de Cristo. Y por eso es que la Escritura dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, porque por la sangre de Jesús somos perdonados, somos salvados y perdonados de todos nuestros pecados pasados, pero por el Espíritu de Jesús somos santificados y somos salvados de seguir pecando. Entonces, ¿qué sería de un pecador si solamente acepta la sangre de Jesús y, como dice Pablo, le son perdonados sus pecados pasados? Bueno, sí, fui perdonado, pero ¿y qué hago de aquí en adelante con todo esto que yo tengo? ¿Qué hago con esa envidia que siento? ¿Qué hago con esa ira que siento? ¿Qué hago con el orgullo que siento? ¿Qué hago con mi egolatría? ¿Qué hago con mis celos? ¿Qué hago yo con todo eso si todavía lo tengo ahí? Así que el Señor no me envía a pelear solo. El Señor me dice, de aquí yo le doy el perdón, no se preocupe por todos los pecados pasados, eso quedó atrás, eso quedó atrás. No se acuerde de eso porque yo ya lo perdoné en la sangre de mi Hijo. Pero ahora me dice, ahora tiene que preocuparte por una cosa, y aquí es donde nosotros no a veces tenemos la victoria por falta de relación con el Señor. El Señor ya me dice que yo fui perdonado, ahora me dice que yo tengo que preocuparme solo por una cosa: vivir en el Espíritu. Porque solamente a través de una relación con Él voy a recibir este segundo principio de la justificación. Para poder ser, ¿qué? Santificado. Y por eso miren lo que dice Gálatas 4:6. Daniel, ¿lo puede leer, por favor? Gálatas 4:6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Amén. Miren lo que dice la Escritura: por cuanto sois hijos, fuimos adoptados como hijos. Él envía a nuestros corazones el Espíritu ¿de quién? De su Hijo. Ahora entienden por qué la Escritura siempre de Jesús habla como el Verbo de Dios. Porque Jesús ese es quien expresa las acciones de Dios. Primero, en la creación, todo lo creado hecho por mano de Jesús. Luego, el Padre, nos dice Juan 3:16, que envió a su Hijo para que muriera por el hombre. Así que a través de su Hijo el Padre le da al hombre en la sangre de Jesús el perdón, pero es Jesús quien genera la acción, Él es el Verbo. Y luego Jesús resucita, sube al cielo, se sienta a la diestra del trono de Dios, y ahora Gálatas 4:6 nos dice que nuevamente Jesús es el Verbo de Dios. Y por cuanto sois hijos, Dios es el que dirige. Envió a vuestros corazones el Espíritu ¿de quién? Todo es hecho a través de Jesús, porque Él es el Verbo. Ahora, termino con esto. ¿Cómo podemos nosotros recibir esta justificación? A través de la contemplación. Contemplando al Cordero de Dios en la cruz del Calvario y recibiendo los méritos de su sangre. Y si caemos, volvemos y somos perdonados si nos arrepentimos de nuestro pecado, el que sea, por los méritos de esa sangre, porque es poderosa. Así conozcamos el Evangelio. Caímos en un momento, el Señor nos perdona otra vez, pero no nos permite que sigamos otra vez, ¿qué? Pecando. Nos perdona por la sangre de su Hijo, pero ahora Él me ofrece eso a través de la contemplación. Contemplo a Jesús en la cruz si peco, y veo y recuerdo que en los méritos de su sangre puedo ser, ¿qué? Perdonado. Y sigo adelante, me levanto otra vez, porque la sangre de Jesús es poderosa para levantar al pecador. Pero ahora el Señor me dice, no se puede quedar ahí, porque si usted va a seguir pecando, y va a seguir cayendo, y se va a perder. Y no puede utilizar la sangre de Jesús como un amuleto de perdón. Y entonces el Señor ahora me dice, a través de la contemplación, tengo que
recibir el Espíritu. Y mire Pablo cómo lo explica, hermanos. Es majestuoso, este es el último pasaje. Pero cuando yo leí esto, yo dije, Señor, gracias. Ahora sé lo que tengo que hacer. Ahora ya sé que yo lo que tengo que contemplar no es Facebook, no es YouTube, no es televisión, no es a mi mujer, no es a mis hijos, no es mi trabajo. Ahora sé que lo que tengo que contemplar es a ti. Miren Pablo cómo lo explica, 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y vamos a leer hasta el versículo 18. Miren lo que dice Pablo. Pablo está hablando de contemplación. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les será ¿qué? Solamente el velo va a ser quitado cuando haya ¿qué? Conversión. El velo les será quitado. Y miren lo que dice el verso 17. Este es uno de los pasajes que utilizamos para decirle a la gente que no hay Trinidad. Pero yo no lo utilizo solamente para eso, lo utilizo para entender cómo es que somos transformados. El Señor es el Espíritu. El Señor es Jesús. Por eso el Señor dice que Él envía el Espíritu de su Hijo. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? ¿Qué dijo Jesús? Dice que Él vino para darnos ¿qué? Libertad del pecado. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Libertad. Pero ahora Pablo en el versículo 18 nos dice cómo podemos recibir ese Espíritu que da libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando, ¿cómo? Mirando con el rostro descubierto y reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Escuchen esto, tan hermoso. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por la acción del Espíritu del Señor. Qué hermoso esto, hermanos. Termino con esto, miren. La santificación, como lo puse en la gráfica, la santificación es solamente obra del Espíritu Santo, solo del Espíritu de Cristo. Y por eso dice que para poder ser santificados y recibir ese Espíritu, hay algo que tenemos que hacer. Pablo dice, mirando. ¿Qué es mirar? Contemplar. Mirando, contemplando a Jesús, somos transformados. Y dice que somos transformados de gloria en algo, en lo mismo que Adán tenía en Génesis 1:26, en la misma imagen del Señor. Así que el propósito de Dios a través de la justificación por fe es llevarnos nuevamente al Génesis, a recibir su misma imagen. Un estado en el que ustedes y yo ya no sintamos deseos de ¿qué? De pecar, de la carne. El mismo que sopló aliento de vida en Génesis y nos dio su espíritu, es el mismo que ahora nos da su espíritu para que tengamos nuevamente su misma imagen. Voy a decirles algo para todos los hermanos de la deidad. Hermanos, dejen algo que le hace mucho daño a la obra, y es decir que un trinitario no se puede salvar. Olvidemos eso. Ninguna persona recibe el Espíritu Santo por creer solamente en la deidad. Hay trinitarios, y yo los he conocido, que tienen el Espíritu Santo en sus vidas por una sola razón, porque el Espíritu Santo no se recibe por las obras de la ley. El Espíritu Santo se recibe a través de la contemplación. Y hay trinitarios de oración, trinitarios de fe, que viven para el Señor. No han conocido esa verdad. Si es la voluntad del Señor, Él se las dará a conocer. Y si nosotros somos los encargados de hacerlo, hagámoslo con amor, porque de lo contrario sola destrucción vamos a llevar. Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Bendito Señor y buen Padre, te damos muchas gracias por ese plan de salvación tan maravilloso que nos entregas a través del Verbo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por la justificación que nos das, porque nos recibes siendo pecadores. No esperas a que seamos perfectos, nos recibes llenos de maldad,
pero te glorificas, Señor, limpiándonos de nuestra maldad a través del Espíritu de tu Hijo. Gracias, Padre, porque en Él tenemos fuerza y poder para vencer nuestras malas inclinaciones. Gracias, Señor, porque a través del Espíritu de Cristo podemos nosotros ser convencidos de pecado. Pero gracias, Señor, también por tu ley, por su santa ley, porque en esa santa ley, Señor, podemos ver nuestra condición de pecadores, porque nos denuncia como transgresores. No tenemos nada, Señor, que ofrecerte excepto nuestra vida. Tómala, toma nuestra voluntad, perdona todas nuestras equivocaciones. Y Padre, permite que a cada ser humano que nos podamos acercar, lo hagamos con el deseo de redención, de perdón, de levantar al pecador. Ayúdanos, Señor, danos tacto, danos amor, danos fe, paciencia en nuestros hogares, con nuestras familias, con la iglesia. Llénanos de tu Espíritu, Padre, te lo imploramos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.